estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Muy buenos días, amados hermanos, los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el día de hoy ya estamos miércoles 1 de febrero y creo yo que en este tiempo estamos cada día llenándonos de la presencia de Dios porque sabemos que Dios tiene planes de bien para nosotros todo este año 2023. Entreguemos este tiempo a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque tu favor está con nosotros. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas cada mañana, Señor, y podemos contemplar la hermosura de tu santidad y tus misericordias. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Y el día de hoy, en esta mañana, vamos a leer la palabra de Dios, el tiempo con Dios. Y estamos haciendo el estudio del libro de Samuel. Y el día de hoy vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 6. Dice la palabra de Dios: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces, los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera podemos devolverla a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofrecedle una reparación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos dijeron: ¿y qué reparación le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Porque una misma plaga os ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aligere su mano sobre vosotros, sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y el faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo. Uncid las vacas al carro, pero no dejéis que sus becerros vayan tras ellas, sino hacedlos volver al establo. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar como ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en el establo sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová, la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores sobre el carro. Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguía recto andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda del camino. Los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes, ¿no? Nosotros podemos ver que el título del tiempo con Dios que estamos leyendo dice pruebas irrefutables del poder divino, ¿no? Nosotros podemos ver aquí el contexto en el cual estamos leyendo la palabra de Dios, es que el arca de Jehová había sido tomada por los filisteos, ¿no?
y los israelitas se habían quedado totalmente avergonzados por causa de la desobediencia que habían tenido también el sacerdote Elí, sus hijos, y bueno, las consecuencias fueron terribles. Y nosotros podemos leer ahora que el arca de Jehová estaba en tierra de los filisteos, ¿no? Y estaba no un día, no 2 días, sino dice aquí que estaban 7 meses, ¿no? Al principio, ¿qué creían los filisteos, no? Que el arca de Jehová era un trofeo, representaba la victoria para ellos, ¿no? Pero al pasar el tiempo se dieron cuenta de que habían consecuencias, ¿no? De lo que ellos habían tomado algo tan importante para el pueblo de Israel y que habían ofendido a Dios con esa actitud que ellos habían tenido, porque el arca de Jehová representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios para los israelitas. Entonces, tener 7 meses el arca de Jehová trajo consecuencias a los filisteos, ¿no? Y esto muchas veces trae también a nuestras vidas una reflexión, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Cuando una persona peca, desobedece a Dios, ¿cómo se siente el primer día, el segundo día, ¿no? Y cómo es que uno puede guardar todo eso durante tanto tiempo y poder resistir a Dios con la actitud que uno tiene, cómo uno se presenta delante de Dios, ¿no? Podemos nosotros estar viviendo, ¿no? En un pecado durante meses, durante años, ¿no? Hay personas que saben que las consecuencias son tristes, ¿no? Porque de toda acción, ¿qué es lo que sucede? De toda causa hay un efecto, ¿no? Hay consecuencias. Y podemos estar mucho tiempo en la infidelidad, podemos estar en adulterio mucho tiempo, podemos estar en una mentira tanto tiempo. Miren, los filisteos tuvieron el arca de Dios durante 7 meses. Ellos habían endurecido sus corazones y ellos, ¿qué era lo que habían hecho? Ellos habían faltado el respeto a Dios y ellos no habían honrado el nombre de Dios. Y nosotros aquí podemos notar en el verso 2 dice: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera podemos devolverla a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino ofrecedle una reparación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué reparación le pagaremos? Y ellos respondieron: conforme al número de príncipes de los filisteos, ¿no? Entonces los filisteos, al pasar estos 7 meses, claramente ellos se dieron cuenta de que habían ofendido a Dios, porque ellos veían las enfermedades, veían los tumores, veían las plagas de los ratones, los tumores, ¿no? Que la gente caía una a una. Y ellos atribuyeron a que había una ofensa ante Dios, ante el pueblo de Israel, y ellos tenían que reparar esa falta, esa afrenta que ellos habían tenido, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos también en nuestra vida misma, ¿no? Si hemos cometido algo, hemos hecho algo, entonces tenemos que nosotros arrepentirnos, ¿no? Y buscar la manera de cómo retribuir el daño hecho. Entonces, aquí, ¿qué era lo que pasaba? Los filisteos, ¿no? Se dieron cuenta y ellos dijeron, ¿y a quiénes consultaron? Dice que consultaron a unos adivinos, a unos agoreros, ¿no? Y a través de rituales y encantamientos, ¿no? Y en este tiempo, cuando nosotros cometemos algo, sabemos que hemos fallado, que le hemos faltado a Dios, a una persona, entonces, ¿a quién debemos acudir, no? Debemos acudir a la misma presencia de Dios, ¿no? Y consultarle a Él, ¿no? Que nos dé, que sensibilice nuestros corazones y que nos muestre la manera correcta para poder retribuir ese daño que nosotros hemos hecho, ¿no? Los filisteos estaban sufriendo y aquí se evidencia en lo que nosotros estamos leyendo, ¿no? Que habían tumores, habían plagas, ¿no? Y ellos consultaron a estos adivinos y bueno, pues los
los adivinos les dijeron que ellos presentaran una ofrenda, ¿no? Como las plagas habían sido de tumores y de ratas, ¿no? Que ellos tenían que presentar, ¿no? En representación de este daño que había pasado con los filisteos, que representen 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, ¿no? Que era una representación simbólica de la retribución del daño hecho al tomar el arca del pacto que no les pertenecía, ¿no? Entonces, ellos hicieron eso y dice en el verso 5: haréis pues figuras de vuestros tumores y de los ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aligere su mano sobre vosotros, sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra, ¿no? Ellos tenían la idea de que era la mejor manera de poder aplacar la ira de Dios, ¿no? Pero muchas veces nosotros podemos tener ideas, ¿no? Podemos tener la forma de cómo retribuir un daño, pero esa idea de repente no viene de parte de Dios, ¿no? ¿Por qué no mejor preguntarle a nuestro Dios, que dice que está cercano a nosotros, que inclina su oído para escucharnos, ¿no? Y por poder preguntarle a Él, ¿no? Que nos ayude, que nos dirija, que nos muestre cuál es la manera correcta, ¿no? Los filisteos, bueno, hicieron esto. Y aquí en el verso 6 dice, ¿no? ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y el faraón? Y ellos endurecieron su corazón. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron, ¿no? Aquí nosotros podemos ver que los filisteos, imagínense, ¿no? Tenían una lección histórica de lo que había pasado en Egipto, de lo que había sucedido con el faraón, ¿no? ¿Cuál era la consecuencia de endurecer el corazón y de no dejar al pueblo de Dios, ¿no? Porque el pueblo de Israel, pues, es el pueblo de Dios, ¿no? Y aquí nosotros podemos ver, ¿no? que los filisteos se dieron cuenta, ¿no? de el poder y de lo que Dios es capaz de hacer con los corazones duros, ¿no? Y aquí nosotros podemos preguntarnos y hacernos una introspección en nuestra vida, ¿no? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está tu corazón, ¿no? Si tu corazón es sensible a la palabra de Dios, ¿no? Si tu corazón es sensible a la voz de Dios, ¿no? Cuando Dios te dice perdona, ama, ¿no? Cuando Dios te dice, ¿no? Que tú tienes que Él te ha regalado la vida para que tú le agrades a Él, para que tú hagas la voluntad de Dios, ¿no? No la tuya. Un corazón que ama a Dios es un corazón sensible. Es por eso que Dios dice, ¿no? Que Él cambiará nuestro corazón de piedra en un corazón de carne que pueda sentir la presencia de Dios, ¿no? Y un corazón sensible a la voz de Dios, ¿no? Es aquel que va a escuchar y va a obedecer, ¿no? Dice Dios que el que habita en lo alto, en lo sublime, con el quebrantado de corazón y con aquel que tiembla ante su palabra, ¿no? Esos son los corazones que Dios está buscando. Pero en contraparte también dice, ¿no? Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Y cuando muchas veces las personas endurecen su corazón, es porque quieren hacer lo que quieren, ¿no? Quieren cruzar la línea y no quieren que nadie les diga nada, ¿no? Pero sabemos nosotros que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y que vamos a rendir cuentas de lo que nosotros hemos hecho, porque para Dios no hay nada oculto. Dios es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, es en todos lados, conoce nuestro levantar, nuestro acostar, conoce todo lo que nosotros hacemos. ¿Qué podríamos ocultarle a Él? Entonces, aquí los filisteos conocían esta lección de las consecuencias de endurecer el corazón, ¿no? Y vamos en el verso 7, dice que ellos dijeron, haced pues ahora un carro nuevo y tomar luego las vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto un yugo, uncid las vacas al carro y tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar como ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella y dejaréis que se vayan. ¿Qué es lo que estaban haciendo aquí los filisteos?
estaban ideando estrategias, mecanismos, ¿no? De cómo aplacar la ira de Dios y cómo llevar el arca de Jehová, ¿no? Hacia Israel y cómo liberarse, porque ellos estaban buscando deshacerse del arca de Jehová porque sabían que les había traído consecuencias muy terribles para su pueblo. Entonces ellos hicieron como una especie de experimento, ¿no? Dijeron, vamos a tomar unas vacas, las cuales tienen sus becerros, y vamos a cargar ahí el arca de Jehová. Pero ojo, aquí nosotros podemos también decir que, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que el arca de Jehová no podía llevarse pues como cualquier cosa. El arca de Jehová tenía que ser llevado por los levitas y no directamente, tenía que ser llevado con vara, con anillos, ¿no? Y eso nosotros lo leemos en Deuteronomio, ¿no? Y podemos ver que Dios en todo momento nos habla de que tenemos que tener un temor reverente hacia las cosas de Él, ¿no? En nuestro servicio a Dios, en nuestra forma como nosotros tomamos las cosas de Dios en nuestra vida. Y miren que ellos, los filisteos, no conocían de Dios. Ellos estaban ideando una manera de hacerlo, pero no era la mejor manera, no era la forma correcta, porque nosotros sabemos también que, por ejemplo, cuando el arca de Jehová estaba siendo traído a Israel, en el tiempo de David, ¿qué era lo que pasó? ¿No? Usa tocó el arca de una manera inadecuada y dice la palabra de Dios que Usa inmediatamente murió y fue fulminado, ¿no? ¿Y qué nos muestra eso, no? Que Dios exige en nuestras vidas consagración, que Dios exige en nuestras vidas santidad, ¿no? Que Dios ve nuestros corazones y ellos, obviamente los filisteos, estaban teniendo una manera incorrecta de llevar el arca de Dios. Y verso 9 dice, y observaréis si sube por el camino y de su tierra Bet-Semes, Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Aquellos hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en el establo sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová, la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores sobre el carro. Nosotros podemos saber que los filisteos aquí estaban dudando, todavía no estaban convencidos si las consecuencias que estaban viviendo, ¿no? Por esas plagas, por esos tumores que tenían, era porque el arca de Jehová estaba en Filistea. Ellos aquí dudaban y decían, bueno, si es por aquí, es que bueno, sucede que Dios nos mandó esta plaga, pero si no es porque es por un azar, ¿no? Es una casualidad que nos hayan venido estas plagas, que nos hayan venido estos tumores, ¿no? Pero nosotros, los que creemos en Dios, sabemos que para Dios no hay casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Para Dios hay causa y efecto, ¿no? Nosotros podemos entender que Dios no obra, ¿no?, en la casualidad. Dios obra en causalidades, porque Dios es un Dios que tiene planes para todos sus hijos. Para Él la causa, efecto, que todo lo que tú haces, todo lo que tú siembras, vas a cosechar, ¿no? Y nosotros podemos saber que al ver todo el mundo, nosotros vemos que hay un patrón aún en la creación. Nosotros cuando podemos ver nuestras células, ¿no?, del cabello, de los huesos, nosotros tenemos un ADN, ¿no? Y muchos científicos dijeron, ¿no?, wow, esto solamente pudo ser obra maravillosa de un creador sabio, inteligente y perfecto. Y ese es nuestro Dios, ¿no? Y podemos nosotros ver la vida de tantos científicos que han estudiado la ingeniería genética, que han estudiado la salud, la vida, que dan gloria a Dios porque llegan a una conclusión, ¿no?, de que existe Dios, ¿no? Y eso es algo maravilloso. Es por eso que nosotros debemos saber que si nosotros, ¿no?, tenemos a Dios, tenemos planes, tenemos propósitos y tenemos un plan también en nuestras vidas, que nada es casualidad, ¿no?, sino que Dios
enrumba nuestras vidas, porque Dios nos ama y porque Dios sabe lo que seremos mañana más tarde, lo que nuestros hijos serán. Es por eso que nosotros en este tiempo debemos buscar, dice, la presencia de Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. La palabra de Dios dice: el que me busca me halla, porque me busca con todo su corazón. Y miren lo que pasó finalmente en el verso 12. Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda del camino. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. ¿Qué era lo que había pasado, no? Miren, estas vacas tenían becerros. ¿Qué es lo que sucede en la ley natural, las leyes físicas, no? Una mamá, ¿no? ¿Qué es lo que va? Va a ir tras sus becerros, va a ir tras sus cachorros, ¿no? Y era lo que debía suceder con estas vacas, porque estas vacas tenían becerros, ¿no? Pero dice que estas vacas que debieron resistirse al yugo, dirigirse a sus terneros, dice que no, ellas se fueron de frente y no se apartaron ni a derecha ni a izquierda. ¿Y qué es lo que Dios les muestra a los filisteos? ¿No? Que Dios no obra de acuerdo a las leyes físicas, a las leyes naturales, ¿no? Dios es todopoderoso. Él sobrepasa los límites de la física, ¿no? De la química, de las leyes naturales, porque Dios es un Dios omnipotente, es todopoderoso, ¿no? Dios es un Dios de milagros. Dios puede, así como obró, ¿no? Con estos animales, con los filisteos, con el pueblo de Israel, Dios también sigue obrando en nuestras vidas, y nosotros podemos seguir creyendo que Dios, ¿no?, puede hacer milagros, que Dios puede seguir haciendo muchas cosas que para el hombre son limitadas, pero wow, ¿no? Creemos en nuestro Dios que es todopoderoso, que es ilimitado, ¿no? Yo creo que en este tiempo Dios nos lleva a hacer reflexiones en nuestra vida, ¿no? Para tener ese temor reverente a Dios y los que nosotros servimos al Señor, ¿no? Dios nos demanda aún mayor santidad, consagración, buscar su rostro, ¿no? Y obedecer la voluntad de Dios. Los estándares de Dios son altos. Miren, imagínense, el arca de Jehová no tenía que ser llevada de cualquier manera, ¿no? Y también nos habla en nuestras vidas qué pecado, ¿no?, estamos practicando en nuestra vida: la mentira, el adulterio, la fornicación, los engaños, tantas cosas, y podemos vivir tanto tiempo con ese pecado. Creo yo que en este tiempo el Señor te dice, no, arrepiéntete. Dice: el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad y de toda maldición. Te entregamos, Señor, este tiempo a ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Tú hablas a nuestras vidas, Señor, y tú nos muestras la manera correcta en la que debemos conducirnos, Señor. Perdónanos por todos nuestros pecados, Dios. Tú eres el Dios soberano, el Dios omnipotente, aun cuando pasen los años, aun cuando podamos estar en este siglo XXI, Señor. Ayúdanos a seguir, Señor, conservando ese temor reverente, ese amor a ti, Señor, porque tú lo eres todo para nosotros. ¿Qué sería, Señor, si tú no estuvieras con nosotros, Señor? Ayúdanos en este tiempo, guía nuestras vidas, Señor, a poder entender que, Señor, nuestra vida no es una casualidad, Dios, sino que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso y te amamos, Señor, por eso, Dios, porque están puestos nuestros ojos en ti, mi Señor, el autor, el consumador de nuestra fe. Te damos gracias, mi Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Estar contigo